¿Qué significa Toldot? Toldot es una palabra que significa generaciones, y esto se refiere a las generaciones de Isaac que iban a ser realidad mediante el nacimiento de Esav y Jacob. ¿Por qué Jacob quiere que Esav le venda su primogenitura? Jacob, a sabiendas de que Esav era un hombre carnal, que no le importaban las cosas espirituales, aprovechó la oportunidad con el plato de comida para proponerle que le vendiera su primogenitura. Y esto porque él tenía muy claro que el primogénito es el que hereda las principales bendiciones del padre. Entonces él sí quería eso. A Esav poco le importaba la vida espiritual. ¿Por qué el Eterno se le aparece a Isaac? El Eterno se le aparece a Isaac porque él quería confirmar las promesas que le hizo a su padre Abraham. El Eterno cumple lo que promete, y así como hizo algunas promesas a Abraham, quería confirmarlas con su hijo Isaac. ¿Por qué Rivka planea engañar a Isaac para que bendijera a Jacob? Esto sucede porque ella sabía desde un principio que el hijo menor iba a enseñorearse sobre el mayor. Pero cuando actúa de esta forma, lo está haciendo en sus propias fuerzas. De ninguna manera hay que aprobar esa acción, porque no podemos engañar a las personas para obtener lo que nosotros queremos. Pero de hecho, lo que hizo ella de engañar a Isaac para bendecir a Jacob es porque ella sabía del poder que tenía en las principales bendiciones que él iba a proferir al hijo que le llevara la comida, que en este caso Isaac pensaba que era su hijo Esav, y las bendiciones tendrían efecto siempre. ¿Qué hubiera pasado si Rivka y Jacob no engañan a Isaac? Muy interesante, porque eso no lo relata la Torá. Pero bueno, eso sí lo podemos intuir a partir de las promesas que el Eterno hizo a nuestros antepasados. Si Rivka no se une con Jacob para engañar a Isaac, por decirlo así, el problema le queda al Eterno, porque él hizo una serie de promesas a Abraham, a Isaac, y él mismo las iba a cumplir porque él es fiel. ¿Qué hubiera pasado? Algo diferente, por supuesto, que solamente pertenece al conocimiento del Eterno. Entonces, independientemente de que Rivka y Jacob engañen o no engañen a Isaac, el Eterno hubiera cumplido sus promesas. ¿Por qué se le dice a Rivka con anticipación que el hermano mayor serviría al menor? Eso es algo que está dentro del derecho que tiene el Eterno de decir las cosas u ocultarlas. Lo que se puede decir es que con absoluta seguridad el Eterno sabía de los dos hermanos quién iba a servirle a él o quién iba a servirse a sí mismo. Él sabía que Jacob se iba a dedicar a la vida de la Torá, mientras que Esav se iba a dedicar a la cacería y al asesinato y a cosas de este estilo. Entonces, desde antes de que ellos dos nacieran, el Eterno le dice a Rivka que el hermano mayor le serviría al menor. No le dijo las razones, pero le dijo exactamente lo que iba a pasar con ellos. ¿Por qué Isaac comete el mismo error de Abraham al pedirle a su esposa que diga que es hermano? Esto sucede muchas veces en ciertos hogares porque no solo se les puede enseñar cosas que han sucedido en el pasado, sino que el comportamiento de uno de los hijos o de varios repite el mismo comportamiento de los padres. Y este comportamiento en particular fue un error que cometieron los dos. Isaac pide a Esav que salga de cacería con su arco y le haga un guisado. ¿No está esto en contra de la halajá? Hay que decir que en ese entonces no se podía hablar de halajá porque ni siquiera la Torá estaba escrita. Entonces había muchas cosas que no se conocían.
Por lo tanto, esto no se podría considerar como algo que vaya en contra de la halajá. Así no sea correcto salir de cacería para comer de los animales. ¿Por qué no se vengó Esav de su padre Isaac? Porque Esav amaba entrañablemente a su padre y siempre quería servirle, así fuera en forma material. Los sabios de nuestro pueblo aseguran que Esav es la persona que más ha honrado a su padre, más que cualquier otro sadik. ¿Por qué los hijos de un sadik, dos en este caso, son tan diferentes? Uno muy bueno y uno muy malo. Bien, hay que decir primero que si un maestro, un rabino, un padre de familia enseña lo bueno, eso no garantiza que quienes están siendo sus estudiantes vayan a aprender a hacer lo que es bueno. Una persona, un maestro puede dar muy buen ejemplo, pero eso no garantiza que los demás lo sigan. Un padre de familia, un maestro, un rabino, una persona que está en eminencia, puede instruir con muy buena intención a sus hijos o a sus discípulos, pero tal cosa no garantiza que esas personas se sometan a esas enseñanzas. Esto significa que cada persona tiene libertad para escoger su propio camino. Entonces, es bueno saber que la bondad o la maldad no se adquieren por herencia, sino por decisión. Entonces, así como un sadik puede tener un rasha, o sea, un justo puede tener un hijo malo, un hombre malo puede tener un hijo que sea justo. ¿Por qué? Porque las personas tenemos toda la libertad para escoger el camino que queremos para nuestras vidas. ¿Qué hubiera sucedido si Rivka se abstiene de hacer algo por Jacob, o sea, de engañar a Isaac para que bendijera a Jacob? Esto es muy interesante, porque desde un principio el Eterno le dijo a Rivka que el hijo mayor iba a someterse al hijo menor. Entonces, ella, sin tener en cuenta lo que había escuchado desde que los hijos estaban en su vientre, trató de hacer algo para que eso se cumpliera, pero lo hizo en sus propias fuerzas, porque utilizó el engaño, la mentira. Y esto no es correcto delante del Eterno. ¿Qué podemos decir con respecto a esto? Que si Rivka se somete totalmente a lo que el Eterno dictaminó en un principio, el problema, por así decirlo, le hubiera quedado al Eterno. Pero es interesante que el Eterno cumple sus palabras, independientemente de nuestras fallas, de nuestros pecados, de nuestras limitaciones. Un ejemplo muy claro es que el Santo de los Santos dijo que iba a hacer entrar a nuestro pueblo a la tierra prometida. Pero en el desierto quedó la primera generación por causa de sus pecados, por causa de las tentaciones que hicieron al Eterno. Pero entró la segunda generación, o sea que el Eterno sí cumplió su palabra. Cuando los 12 espías fueron a mirar la tierra, 10 dieron un mal informe y pusieron a toda la congregación contra Yoshua y Caleb. Pero aún así, el Eterno cumplió su palabra de que iba a llevar a su pueblo a una tierra que fluye leche y miel. Entonces, en este caso, Rivka utilizó solo su fuerza para hacer que una promesa se cumpliera. Pero esto no sucedió por causa de ella, sino por causa del Eterno, que es fiel. ¿Por qué en nuestros días todavía vemos que el sistema romano prevalece sobre casi todos los demás? Esto tiene que ver en gran parte por algo que sucede en esta parasha. ¿En qué sentido? Esav, que es Edom, y con el cual se identifica Roma, fue, según los sabios de Israel, el hombre que más honró a su padre, aunque fuera por motivos egoístas. Pero lo cierto es que lo honró hasta su muerte. Y por este hecho, el Eterno ha permitido que Edom tenga dominio hasta hoy.
simplemente por el hecho de que Esav honró a su padre, más que nadie.